lugar, yo no viví en la época de los reformadores. Quiero aclararle que soy viejito, pero no hasta allá. Pero hay muchos escritos que hablan acerca de los reformadores, que dicen que la verdad para ellos importaba muchísimo. De hecho, en ciertas situaciones la verdad llegaba a importar tanto que el amor escaseaba. Con mucha frecuencia en esa época la verdad eclipsaba la caridad. Y algo que era muy importante era que siempre era muy importante tener la razón. Tener la razón era más importante que ser amables. Pero en nuestra época nos hemos desviado hacia el polo opuesto, nos hemos ido al extremo. En la época de los reformadores la verdad importaba más allá del amor, pero en la época actual nos hemos desviado. ¿Sabes por qué? Porque el amor ha reemplazado la verdad, mientras que la unidad se ha vuelto más importante que cualquier doctrina, incluido el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy en día se prefiere tolerar cualquier herejía al riesgo de parecer poco amoroso ante este mundo. De este modo, bajo el estandarte de la unidad, se tolera todo tipo de extravíos doctrinales, mientras que las transgresiones morales se obvian y se perdonan con más rapidez de lo que usted se imagina. Por eso, mis amados, es que debemos hacer sonar las trompetas y hacerle un llamado a la iglesia de hoy para que empiece a distinguirse, distinguirse. Bueno, para que seamos diferentes al mundo, pues, como para que no peleemos. Tenemos que ser diferentes al mundo. La iglesia está llamada a atesorar y a defender la verdad. Escúchame, somos llamados a defender la verdad, así corramos el riesgo de no ser nada comprendidos o de causar una ruptura en la comunión personal. Si mi amigo no ve la verdad conmigo y me deja de hablar por esa verdad, yo prefiero que me deje de hablar, que deje de ser mi amigo, pero yo no puedo negociar la verdad. Y a veces encerramos el concepto del amor dentro de la verdad. Y ahí es donde están los cambios. Debemos realizar con amor la tarea de advertir, de exhortar e instruirnos los unos a los otros con la esperanza de recuperar ese terreno precioso que se ha perdido al habernos dejado inundar por el espíritu del mundo. Mis amados, la tarea no es fácil, la tarea es difícil, pero más aún, la tarea es urgente, es demasiado urgente. Por eso es que hoy muchos se preguntan, ¿juzgar o no juzgar? He ahí el dilema del cristiano de hoy. ¿Qué juzgar? Es el interrogante que muchos cristianos se hacen frente a una sociedad beligerante, arrogante y autosuficiente. El doctor Edwin W. Lutzer escribió un libro que se llama ¿Quién eres tú para juzgar? Y él dice lo siguiente: la iglesia debe de estar en el mundo como un barco en el océano. Pero tan pronto el océano entra en ese barco, este se encuentra en graves problemas. Me temo, dice el autor, que el barco del cristianismo evangélico ha permitido la entrada de demasiada agua. El mundo ha entrado a la iglesia con tanta aceleración,
con tanta rapidez que bien podríamos preguntarnos si la embarcación podría mantenerse a flote. La iglesia que ha sido llamada a influenciar al mundo, como concluye el autor, se encuentra ahora influenciada por el mundo. Hermanos, el cristiano de hoy ha perdido la capacidad de juzgar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque ha perdido la habilidad de juzgarse primero a sí mismo. Y con mucha facilidad. Y hoy ya se ha cambiado en muchos lugares el texto de Juan 3:16. ¿Cómo es que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha cambiado ese texto para evangelizar y lo han cambiado por Mateo capítulo 7, verso 1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Juzgar o no juzgar es el tema que nos atañe en este tiempo. Y es la carta a los romanos. Y voy a invitarle para que usted busque en su Biblia la carta a los romanos en el capítulo 14. Me pareció muy interesante, no de la Reina Valera, sino leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene, me sigue, pero igual lo voy a leer despacio para que usted pueda entrelazarlo con la Reina Valera o con la nueva versión internacional que tenga. Carta a los Romanos, capítulo 14. Recuerde que llevamos un buen tiempo estudiando y tratando de entender al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que es una carta tan linda, pero tan complicada para muchos cristianos de hoy. Ya lo tenemos todos, carta a los Romanos. ¿Cuántos me dicen amén? Carta a los Romanos, capítulo 14. No hay ningún problema, quédese sentado. Está bien. Carta a los Romanos, capítulo 14, desde el verso 1. Dice: acepten, ¿qué dice ahí? Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Verso 2. Por ejemplo, un creyente piense que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Verso 3. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o cae. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Que Dios bendiga su palabra y que cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y todos decimos amén y amén. Mi amado, mire, al estudiar este capítulo de Romanos 14, algún líder especializado. ¿Cuántos estuvieron en el domingo anterior? A los que no estuvieron, yo quiero invitarle para que compre, baje, adquiera, haga lo que tenga que hacer para que escuche la predicación del domingo anterior, porque va a estar muy ligada con esta, pero más importante es de la persona que la dio. Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama el que predicó? ¿Quién sí estuvo? ¿Quién sí estuvo? ¿Cómo? ¿Él se presentó o no se presentó? ¿Se acuerda cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Es un profesor. Para mí es un maestro. Pero recuerda, no recuerda cómo se llama. ¿Recuerdas cómo se llama? ¿Me recuerdas cómo se llama el que predicó el domingo anterior? Fuiste tú. Sergio, me parece que
hizo una muy buena enseñanza, hizo una excelente exposición de esa última carta, de esa última parte del capítulo 13 de la carta a los Romanos, donde nos exhorta a amar, pero nos exhorta a que la iglesia debe levantarse en el aquí, en el ahora y en el ya, porque el hoy le pertenece a Dios y el mañana le pertenece a Satanás. Aquí vamos a mirar cómo vamos a hacer ese hoy ya en el aquí y en el ahora. ¿Están conmigo? Bien, cuando nosotros estudiamos este capítulo de la carta a los Romanos, algún líder especializado podría pensar en la importancia para el correcto desarrollo y crecimiento de la iglesia. Y mira, ese hombre tiene toda la razón. Es verdad, la diversidad, escúchame bien, la diversidad puede fortalecer una comunidad. ¿Por qué? Porque nos recuerda a nosotros mismos, a los mismos miembros, y también da testimonio al mundo que le rodea acerca de la magnitud del poder de Jesucristo para unir en un solo vínculo de amor a personas tan, pero tan disímiles, a fin de tener una comunión fraternal en una unidad auténtica y perfecta. Escúchame lo que te voy a decir. En el corazón del Señor Jesús no estaba que su iglesia se dividiera en cientos y cientos de variedades y grupos, con base en diferentes preferencias personales y tradiciones que no tienen fundamento bíblico, pero que por razones obvias la diversidad entre la comunidad puede fácilmente ser usada por la carne no redimida y por Satanás para provocar divisiones y discordias, o inclusive entre los mismos hermanos generar odios y animadversión. Hermano, el interés profundo del apóstol Pablo es que cada cristiano en Cristo Jesús tuviera un solo deseo, un deseo profundo de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y que estuviera revestido de amor, que es el vínculo perfecto. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo lo expresa claramente. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis los unos a los otros. En esto, escúchame bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escúchame, para que todos, él está hablando no a todo el mundo, sino que está hablando a los creyentes, para que todos sean uno, para que tú y yo seamos uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también todos nosotros seamos uno, para que el mundo crea que de verdad tú me enviaste. Hermano, ¿cómo podemos nosotros decir que ese texto es verdad en mi vida si nos agarramos a pelearnos los hermanos entre sí? Si no nos exhortamos, si no nos animamos, si no nos decimos nuestras fallas, sino que empezamos a discutir y a generar contiendas los unos contra los otros. ¿Cómo podemos decir que la palabra de Dios es verdad en mi vida y que somos uno en Cristo Jesús si mantenemos a toda hora agarrados como perros y gatos? No, ¿cuáles como perros y gatos? Como hienas. Porque yo he visto perros y gatos que son muy buenos amigos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que ese texto sea una verdad en nuestra vida? Mira,
el peligro más grande para la unidad de los cristianos está tratado por el apóstol Pablo en el capítulo 14. Y es ese conflicto que surge fácilmente entre personas a quienes el apóstol Pablo en este texto se refiere a los creyentes fuertes y a los creyentes débiles. Entre aquellos que son maduros en la fe y los que son inmaduros, entre los que entienden y los que disfrutan de la libertad en Cristo y los que todavía no se sienten sujetos o amenazados por ciertos tabúes o prácticas de tipo religioso y cultural. Esos que a veces, esas cosas conflictivas de la religión que se han arraigado con firmeza como parte de sus vidas antes de venir a Cristo. La pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es: ¿quién es el fuerte y quién es el débil? Escúchame bien lo que te voy a decir para que no nos pongamos a chicanear. Que porque tengamos maestría de la Universidad de San Buenaventura o títulos de la Universidad Uniminuto, o porque seamos teólogos, o porque hayamos estudiado mucho la Biblia, o porque nos hayamos leído 30 versiones de la Biblia, vamos a ser más duros que otro. Voy a decirte algo y te lo voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo, en cuya presencia estoy. Todos, ¿qué dije? Todos somos débiles en algunos aspectos y somos fuertes en otros. Nuestra fe es sólida en un asunto si podemos sobrevivir al contacto con el pecado sin caer en él. Se es débil si es necesario evitar ciertas actividades o lugares a fin de proteger nuestra vida espiritual. Hermano, mire, todos tenemos debilidades, todos tenemos circunstancias, todos tenemos dificultades por las que pasamos. No tentemos la tentación haciéndonos fuerte. José, yo me acuerdo que había un José en la Biblia. Este José era un hombre de Dios, era un vidente de Dios, porque él podía interpretar los sueños. Y cuando la mujer de su jefe, que se llamaba como Putifar, pues el jefe, no la mujer, ¿qué fue lo que hizo cuando la vieja le mostró aquí este pedacito de pecho? Se abrió a correr como alma que llevan los ángeles. En serio. ¿Por qué? Porque él sabía que podía sucumbir ante eso y era fuerte. Yo creo que todos, absolutamente todos, somos débiles en el sentido de que todo lo bueno y justo que poseemos es un regalo que viene de Dios y nunca será el producto de nuestra propia sabiduría o esfuerzos. Es muy importante que constantemente, día a día, en tus devocionales diarios, nos autoanalicemos a fin de poder descubrir en dónde está nuestra debilidad. ¿Sabes para qué? Para no tentar la tentación. Mira, hay ocasiones que descubrimos nuestras debilidades. Yo soy uno que constantemente estoy descubriendo mis debilidades. Y como el apóstol Pablo en la carta a los Corintios le dice: porque 3 veces te he rogado que quites este aguijón de mí. ¿Y qué es lo que el Señor Dios Todopoderoso le ha respondido? Bástate mi gracia, porque en tus debilidades me fortalezco yo. La intención es que podamos, que el nombre de Dios sea fortalecido en cada debilidad. Y Dios hará lo que tenga que hacer. Siempre que dudemos, debemos preguntarnos: ¿será que puedo hacer esto o aquello o lo de más allá sin caer en pecado? ¿Puedo influir en otros para bien antes de que ellos influyan en mí para mal? Hermanos, cuando tenemos puntos fuertes, no debemos temer que el mundo nos afecte. Más bien, debemos ir y servir a Dios con su palabra,
Pero en los débiles, sin embargo, se requiere actuar con prudencia. Hay que ser muy cuidadosos. Si tenemos una fe sólida y respondemos, si tenemos una fe sólida, pero la escondemos, no cumplimos con la obra del Señor Jesucristo en el mundo. Si tenemos una fe débil y la mostramos, somos demasiado tontos por no rayar en la ignorancia y la estupidez. Mi amado, quiero que usted sepa algo. Y es que en este versículo 1 que el apóstol Pablo escribe, será por sentado que siempre habrá diferencias de opinión en la iglesia. Siempre, pero en asuntos discutibles. El apóstol Pablo dice claramente que no debemos contender sobre cosas que son cuestiones de opinión meramente. Mira, aquí hay alguien en la iglesia que amo profundamente. Y ella, por ejemplo, me dice: pastor, la predestinación no existe. Y yo le digo: bueno, ese es su problema, para mí sí existe. Pero yo no voy a dejar de amarla por eso. Dios la va a redarguir en su momento. Dios le va a mostrar en dónde está la unidad conmigo. No tenemos que ponernos a agarrarnos ni a contender. Y yo veo a muchos que ven una diferencia porque tienen una diferencia en su experiencia con Dios y se agarran y se dejan de hablar y se vuelven enemigos. Yo dictaba un curso que se llama Mi experiencia con Dios. Y todavía lo seguimos dictando aquí en la iglesia. Y lo primero que yo digo cuando empezamos el curso es: cada uno tiene una experiencia con Dios y es su experiencia. Y ninguno de los que estamos aquí tiene por qué dañarla, criticarla, menospreciarla o vituperarla, porque esa es su experiencia con Dios. Si está equivocado, nosotros le exhortamos y le animamos, pero nunca nos burlamos, ni nunca, ¿qué dije?, lo humillamos por concepto de su fe. Hermano, las diferencias no deben temerse. Hay alguien, mira, yo conozco personas que les da miedo enfrentar las diferencias, que les da miedo de pronto enfrentar los problemas. No hay que tener miedo a enfrentar las diferencias. Tampoco podemos evitarlas. Más bien debemos aceptarlas y tratarlas con amor. No espere, jamás de los jamases, no espere, ni aún en la mejor iglesia que es esta, que todos estén de acuerdo en cada asunto. Mira, yo recuerdo cuando enseñaba en la universidad. Dios me dio el privilegio de enseñar en la universidad en mi último año antes de venirnos a Bogotá. Y yo a mis estudiantes les decía: han comprendido lo que he dicho. Y si se quedaban callados, me enojaba. ¿Sabe por qué? Porque o entendieron todo y no me necesitan, o no entendieron nada y yo no sé enseñar. Uno no tiene que quedarse callado, uno tiene que preguntar, así no esté de acuerdo. Yo dicté un curso que me pareció espectacular. Ojalá estará por ahí Jefferson, que no me vaya a escuchar. Ojalá mi jefe Jefferson me invitara a dictar ese curso otra vez, que se llama ¿Quién es Jesucristo? ¡Wow! ¡Qué cantidad de diferencias las que teníamos! Pero todos terminaron mi curso. Creo que solamente me faltó una personita ya por problemas de fuerza mayor, pero todo mi curso terminó completo, porque todos podían exponer, todos podían hablar acerca de los principios o lo que le parecía, y en el desarrollo de las 8 sesiones empezáramos a tener unidad. No podemos esperar que todos estemos en unidad, que todos pensemos igual. Al exponer nuestras ideas, podemos llegar a una comprensión mucho más amplia de lo que la Biblia nos enseña. Acepte, escúchame, acepte, escuche y respete a los demás. Las diferencias de opinión no deben causar divisiones, más bien puede llegar a ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestras relaciones. Ahora bien, ¿qué es el débil en la fe? El autor sagrado se refiere a la fe inmadura,
la que no ha desarrollado, aún músculos que le permitan ponerse en pie en contra de las presiones externas. Hermano, el débil en la fe, el débil en su traducción más estrecha, el término sugiere una condición meramente temporal. El autor no está hablando de hermanos que son débiles en su autoconfianza o en su fidelidad espiritual. Se está refiriendo a que es débil en el entendimiento de la verdad plena del mensaje del evangelio. Se refiere a los creyentes que fueron débiles en su entendimiento y en la manera de vivir su verdadera fe en el Señor Jesucristo. Mira este ejemplo que te voy a dar. El que adoraba ídolos, que acepta a Cristo, entenderá a la perfección que el Señor le ha salvado solo mediante la fe y que los ídolos no tienen ningún poder. Sin embargo, debido a sus relaciones pasadas, quizá no quiera comer carne y mucho menos carne utilizada en la adoración de los ídolos como parte del ritual pagano. Si una persona, otro ejemplo, si una persona que antes adoraba a Dios en los días solemnes requeridos por los judíos se convierte al cristianismo, entonces sabe muy bien que Cristo le salvó mediante la fe y no por guardar la ley. A pesar de todo eso, cuando llegan esos días festivos, quizá pueda sentirse vacía e infiel si no los dedica a Dios. El apóstol Pablo le está respondiendo con amor a los hermanos débiles. Actúan de acuerdo a sus conciencias, pero sus escrúpulos sinceros no deben convertirse en reglas para la iglesia. Sin duda alguna, algunos asuntos son básicos a la fe. Por esos asuntos de fe es por los que vale la pena luchar. Pero muchos se basan en opiniones individuales y que no deberían legalizarse. Muchas iglesias se han dividido. Cantidad de iglesias se han dividido simplemente porque dos líderes no están de acuerdo en la forma como se bautiza, en la forma como predica, si con corbata, sin corbata, si en pantalón o en lo que sea. Y por eso dividen las iglesias. Meramente apreciaciones que no merecen dañar una iglesia bajo ninguna circunstancia. Por eso el apóstol Pablo es bien claro en luchar cada vez por mantener la unidad de la iglesia. Escúchame, alguien ha dicho que un principio general en estos asuntos, y aclaro, esa palabra no es del doctor expositor Darío Silva, él la dice, pero no es de él. Dice así: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo, amor. ¿Lo ha escuchado, verdad? Si usted alguna vez ha visto el programa de Hechos y Crónicas, va a encontrar que ahí lo dice a los seguidores y algunas veces lo dice Darío Silva, pero la frase no le pertenece a él, es un anónimo. Volvámoslo a decir, ¿cómo es la cosa? En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo, amor. Hermano, el apóstol Pablo, cuando dice a comer de todo, quizás se refiere a no tener restricciones dietéticas. Yo quiero que usted sepa, voy a decirle algo, hermano. Más o menos como yo tratando de entender al apóstol Pablo, cuando a mí alguien me invita a comer frijoles. Invíteme a comer frijoles, yo puedo comer frijoles. Entonces, cuando me invitan a comer frijoles, yo hago lo siguiente. Me sirven mi cazuelita de frijoles. Lo primero que yo pido es que me regale un poquito de aceite donde frito el chicharrón. El poquito de aceite, que es más o menos, yo lo echo en los frijoles.
Después le echo el arroz, lo revuelco y empiezo a disfrutármelo. Y a veces me da tristeza porque las personas me miran y me dicen, pastor, ¿y esa revoltura no le hace daño? Entonces, ¿para qué me invita? Si he dicho todas las veces que el frijoles me hacen daño, que los frijoles me hacen daño porque ya estoy viejito y mi estómago no aguanta. Pero si me invita, déjemelos comer. Yo no tengo dieta. Ahora, si por ejemplo algunos acompañan la bandeja paisa con un buen pedazo de morcilla, así jugosita, limpiecita y todo ese tipo de cosas. Y esta muchacha llega y me hace, está que se va a pasar una bandeja paisa. Hermano, usted no tiene que tener restricciones porque en el Antiguo Testamento, en Levítico, dice que usted no puede comer sangre, que porque ahí emana la vida. Pero el Señor Jesucristo te hizo libre, no por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si usted quiere comer morcilla, no piense que es por mi autorización, es por la palabra de Dios. Coma morcilla, pero si le hace daño, no se la coma. No se la coma, pero no diga que es por causa de la religión. Hermano, usted puede comer lo que quiera en Cristo Jesús. Ahora, si usted desconfía, porque yo pensaba esta madrugada, yendo para, es que la sur, volteo para Melgar. Cuando yo voy por toda la Boyacá hacia Villavicencio, tengo que voltear para coger a Melgar. Ahí queda un matadero, ¿cierto? Entonces cuando uno madruga tipo 3 de la mañana, uno ve toda esa cantidad de carros estacionados y la gente arrastra la carne por el piso, la llevan en trapos sucios y luego usted va a las 10 de la mañana y la compra en La Fama limpiecita. Usted no sabe cuántos. Ahora quiere que le cuente otra cosa. Usted come pescado salado, ¿cierto? ¿Quiere que le cuente cuál es el proceso del pescado salado? No, ¿cierto que no? Mejor quiere que seguíselo comiendo así. Está bien, pero yo pensaba esta mañana y yo decía, entonces yo no puedo volver a comer carne si me pongo a pensar en cómo tratan la carne allá en ese matadero cuando la están entregando, que la echan en carro sin ponerle cuidado, donde quién sabe cuántos perros se han subido ahí, y uno ve los perros lamiendo ahí esa chata bien rica, y usted la pone en el asador y se la come con una delicia. Pero usted no se imagina que eso ya lo lambió 3 perros o se orinaron encima de ella. ¿Verdad? Usted no piensa en eso. No, que va, usted no va a pensar en eso. Entonces, ¿por qué va a pensar si eso es de los ídolos o no? Cómasela, hermano. Hágale. Como decía mi abuelita, lo que no hace daño, engorda. Y ojo que no vio nada. Entonces, por eso yo le digo, y ahora, mire, también le voy a decir esto. Si a mí alguien me invita a comer frijoles y en el plato no está la morcilla, yo no voy a preguntar, hey, ¿y qué pasó con la morcilla? ¿Es que usted cree que la morcilla no es pecado comer morcilla? Yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Voy a respetar lo que el otro da. ¿Estamos de acuerdo? Pero si está, cómasela. Cómasela, hermano, póngase así bien chévere y salga de ese legalismo de la ley, porque por fe hemos sido salvos, es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Bien. Mientras, entonces, los que están fuertes en la fe comen de tuitico, pero los que están débiles en la fe come vegetales y se niega a comer carne sacrificada a los ídolos. Déjelo que se coma sus verduras. Respete que él se coma las verduras hasta que un día usted le pueda explicar todo lo que tiene que ver con el fuerte y el débil. Ahora, mira, ¿cómo un cristiano comprometido puede terminar comiendo carne a los ídolos? Por lo que le estaba contando el ejemplo del matadero ese que queda ahí en la Surco. Es que yo no me acuerdo cómo se llama ese matadero. Guadalupe ese, que queda por allá. Entonces uno llega y se come la carne. Lo mismo pasaba en la época con los cristianos. En el sistema antiguo, el sacrificio era el centro de la vida religiosa, social, local y nacional en el mundo romano. Después de presentar
ese sacrificio de ese ganado o de esos animales a un dios en un templo pagano, una parte solamente muy pequeña la quemaban, y lo que quedaba generalmente se enviaba al mercado para su venta. Para los cristianos pudo haber sido muy fácil, a unas sabiendas, comprar dicha carne en el mercado o comerla en la casa de algún amigo. Entonces, ¿deberá el cristiano preguntar acerca de la procedencia u origen de esa carne? ¿Estará bien que tú me invites a una carnita asada a tu casa y yo te diga, hermana, venga, ¿dónde compró usted esa carne? Dígame la verdad, porque si usted no la compró en el Éxito, yo no la puedo comer, porque es que el Éxito tiene los mejores mataderos. Si usted lo compró en la Fama de la Esquina, el de la Fama de la Esquina fue y la compró allá, y de pronto ese man es un satánico. Mire, yo me acuerdo hace un tiempo, hace mucho tiempo, yo trabajaba en Cadenas Centrales, la empresa de mi familia, y salió un dicho que Colgate-Palmolive entregaba de ofrenda el 90% de las utilidades para la obra de Dios, y que otra empresa, que no voy a mencionar su nombre, todo lo que producía, las utilidades, las entregaban a un culto satánico. Entonces empecé yo a hacer la cuenta. Yo dije, bueno, Colgate-Palmolive tiene este champú, no me gusta, pero este man sí la tiene. Entonces yo, ¿qué hago? No vuelvo a hallar la cabeza, ¿qué? Este man, la crema dental Colgate a mí no me gusta porque tengo dientes sensibles. Entonces, pero este man sí tiene la crema dental, entonces no me va a volver a lavar los dientes, porque todo lo que yo compro de ellos es para un culto satánico. Hermanos, si usted quiere romper con eso, arrodíllese a orar antes de lavarse los dientes o de meterse en la cabeza champú. Pero no podemos pegarnos en ese tipo de cosas tan legalistas, porque algunos cristianos que compraban esa carne de los ídolos en el mercado pensaban que no había nada de malo en comer la sangre, ya que esos sacrificios no eran dioses verdaderos y ellos ni creían ni confesaban esos dioses. Otros también con cuidado, otros más cuidadosos como yo, que soy tan cuidadoso, yo digo, esa morcilla ¿dónde la compró? Son más cuidadosos, pero a veces por eso no me vaya a dejar de invitar a comer los frijoles que me prometió desde hace 10 años, porque no, le puede echar morcillita. Pero yo no te voy a preguntar nada, no te preocupes, que no te voy a preguntar de dónde es el origen de los fondos de la morcilla, ni nada de esas cosas. Solamente es que otros podían muy sutilmente preguntar por el origen de la carne, o simplemente no la usaban para evitar una conciencia de culpa. Hermanos, lo que quiero decirle con todo esto es que todo cristiano debe aceptar a todos los demás cristianos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso, el Dios Elohim, sustenta a todos. Un creyente fuerte en cuestiones que no sean doctrinales o morales, y que por ende no son ordenadas ni prohibidas en las Escrituras, tiene la misma necesidad de recibir la fortaleza de Dios que la de un creyente que es débil en la fe. Hermano, el apóstol Pablo concluye el verso 4 diciendo, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Ese juzgar no se refiere al estado de la persona en su autoestima, en su caminar. Se refiere a la forma de practicar la fe, que no es legalista, que no es de la ley, sino de la gracia. El apóstol Pablo, un poco más atrás, él ya había planteado esa pregunta, y voy a pedirte que me acompañes en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 33, apoya lo que dice 14:4. Dice, ¿quién? Escúchame. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. Y mira lo precioso que termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Cierre sus ojos. Hay gozo en mi corazón, porque hoy tú eres libre de la ley, eres libre para comer, eres libre para hacer, porque en Cristo Jesús tú y yo hemos sido hechos libres. Cierra tus ojos y yo quiero invitarte para que le des gracias a Dios. Dale gracias al Dios, Señor nuestro. Dale gracias a ese Dios y dile gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo Jesús para que Él fuera a la cruz. Tú lo diste para que Él me liberara. Tú lo diste para que hoy yo estuviera henchido de gozo y poderte decir, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios y Padre, porque tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor, porque tú me hiciste libre, libre, libre de la ley. Tú me hiciste, Señor, conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. Por eso hoy, Padre, no dejo de levantar mis manos hacia ti. Por eso no dejo de levantar las manos al cielo. Señor, están vacías, pero tú eres el único que puede llenarla de amor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que haya unidad, así como tú dices en tu palabra, que tú y yo seamos uno, para que todos crean que tú me enviaste. Esas son tus palabras, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta iglesia sea una, sea unida en un solo espíritu, que no contendamos por cosas que son insignificantes, sino que nos unamos, porque unidad es armonía en medio de las diferencias. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda tu iglesia, Padre. Colócate de pie para que terminemos adorando el nombre de Dios y que volvamos a decirle, Señor, hoy vengo ante ti, levanto mis manos ante ti, porque hoy quiero declararte de mi amor y quiero pedirte de tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir.